Los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, gracias, señor presidente. En primer término, tenemos el reemplazo en esta sesión que nos llegó de la señora Erika Olivera, reemplaza a la señora diputada Camila Flores. También se han recibido mociones, la que modifica diversos cuerpos legales para sancionar con presidio perpetuo calificado y limitar la aplicación de penas sustitutivas tratándose del homicidio de un funcionario de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile. También moción que modifica el Código Penal para catalogar los delitos de atentado contra la autoridad como un acto contrario a los derechos humanos en las circunstancias que indica. Oficio de la Corporación, por el cual comunica que tomó conocimiento de la nota enviada por los diputados señores Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, mediante la cual comunican su voluntad de retirar de tramitación el proyecto que modifica la Carta Fundamental para prohibir reuniones y manifestaciones públicas contrarias a la familia, la moral y las buenas costumbres. También hemos recibido oficio de la Corporación mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados en sesión de esta fecha ha aprobado en general el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos correspondientes a los boletines 13204, 1320507, refundidos que por haber sido objeto de indicaciones han vuelto para segundo informe, segundo trámite reglamentario a esta comisión. Se han recibido confirmaciones en relación con los invitados para esta sesión. En primer término, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el señor Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia, el señor Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, como también dentro de los abogados y expertos que se han invitado, se ha confirmado don Juan Pablo Hermosilla y también el señor Gabriel Saliasnik, que se encuentran presentes. En cuanto a las excusas, se han excusado por distintos motivos la psicóloga señora Vinca Jackson, que manifiesta su disposición para continuar asistiendo, tuvo una situación personal. El profesor señor Héctor Hernández, que por tema de agenda no pudo asistir. Lo mismo en el caso de don Francisco Mafioletti, pero sigue dispuesto a continuar, ¿cierto?, viniendo a las sesiones de esta comisión cuando sea nuevamente invitado. Y el profesor señor Guillermo Oliver, que también se excusó por temas de agenda. Defensoría Nacional, señor presidente, a través de oficio solicita autorización para asistir como invitados a las sesiones en las cuales se trata el proyecto en relación al funcionamiento del sistema judicial post estado de excepción, que comenzamos a ver ayer, boletines 13752, 13651-07 del Senado, que está en segundo trámite constitucional. Ellos explican que dicho proyecto propone modificaciones a la normativa legal existente sobre la materia y resulta ser de especial interés para dicha defensoría, por cuanto se trata de aspectos relativos al procedimiento penal para el juzgamiento de crímenes, simple delito y faltas en el ámbito penal. Si le parece al señor presidente y a la comisión, como se ha hecho en otra oportunidad, ¿cierto?, se les invitará para la próxima sesión para dejarlo así constancia en la cuenta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. ¿Presidente? Sí. Perdón que lo Margarita. interrumpa. También ha llegado un pareo entre la diputada Cariola y el diputado Fuenzalida para esta sesión. Gracias. Ya, muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Presidente. Diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Quiero saludar a los y las diputadas presentes y a nuestros invitados. Presidente, el día lunes tuve una sesión con la totalidad de los gremios de Gendarmería y algunos de sus asesores. Le vamos a cortar el micrófono a su secretario. Ellos están muy preocupados porque en el contexto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública se estaría evaluando, es lo que ellos plantearon, no lo estoy afirmando, se estaría evaluando que la dependencia de Gendarmería saldría desde el Ministerio de Justicia hacia este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ellos tienen una cantidad importante de reservas respecto de esta iniciativa. El primer gran inconveniente es que no tienen información fidedigna ni oficial respecto de eso.
y yo quisiera pedir el acuerdo de la Comisión para que pudiéramos oficiar al Ministro de Justicia y al Ministro Secretario General de la Presidencia para saber qué efectividad tienen las informaciones que han estado recibiendo estos gremios, de tal manera de poder o llevar la tranquilidad o permitirles que inicien las conversaciones que sean necesarias para hacer presentes sus observaciones a un proyecto de estas características. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado René Zafirio. Me sumo también a la solicitud desarrollada por usted. ¿Existiría unanimidad para llevar adelante el oficio solicitado en los términos planteados por el diputado Zafirio? Se oficia. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Terminada la cuenta. La presente sesión tiene por objeto abordar la discusión y votación en particular del proyecto de ley ya informado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género que modifica el Código Penal y la Ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Boletín 13.679. Están invitados al efecto los autores de la moción, como también el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el señor subsecretario de Justicia. También agradecer la presencia del abogado señor Juan Pablo Hermosilla. Y hoy día del profesor también Gabriel Saliasny, que nos acompaña en esta sesión. Para comenzar la sesión, nos ha pedido intervenir en primer lugar el profesor Saliasny, porque tengo entendido que tiene otras actividades, entonces le vamos a entregar primero la palabra al profesor para que después el Ministerio de Justicia pueda dar cuenta respecto a la postura que tiene sobre este proyecto. Profesor Saliasny. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, gracias por la invitación. La verdad, voy a tratar de ser bien sucinto en lo que se refiere a esta discusión y tratar de abordar, digamos, en el meollo, el nodo de los puntos que, en definitiva, están sometidos a esta discusión, que se parece bastante, pero que no es lo mismo que la que tuvo lugar ya tiempo atrás, cuando se introdujo la modificación a propósito precisamente de impulsar la imprescriptibilidad respecto de delitos sexuales en relación con menores de edad. En aquella ocasión yo también manifesté mi oposición en ese momento a esa norma o a esa propuesta, situación que mantengo de cara a este intento o esta pretensión ahora de ampliarlo a adultos, pero entendiendo que el contexto dogmático, si se quiere, para abordar la situación de adultos versus la situación de menores es completamente diverso y es completamente distinto. Por lo tanto, más allá de mi diferencia o mi oposición al proyecto que decía relación con menores, sí habían razones que a mi juicio podían explicar de mejor forma la pretensión de imprescriptibilidad. No ocurre lo mismo cuando se trata, en este caso, de delitos sexuales contra mayores. En este caso, creo con bastante honestidad profesional que a este respecto concurren las mismas razones y los mismos paradigmas por los cuales uno debiera abogar por la existencia del instituto de la prescripción. Es decir, lo que está en juego, en definitiva, en general, en los delitos comunes, es, en definitiva, si dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a mantener el instituto de la prescripción o no, porque en el fondo, a medida que esto se va ampliando, evidentemente podría, ¿no es cierto?, ir incrementándose el número de delitos o situaciones que coyunturalmente se puedan estimar como más graves o que ameritarían la imprescriptibilidad y que no se condicen, a mi juicio, con una sana revisión de nuestros textos normativos. Básicamente, por lo tanto, voy a esbozar solamente someramente cuáles son los fundamentos por los cuales, a mi juicio, debiera mantenerse la situación
en el estado actual y no innovarse en esta materia, es decir, los fundamentos por los cuales sería pertinente la prescripción. Básicamente, las razones son de 4 órdenes de ideas que quiero enunciar. Por un lado, normalmente cuando se estudia el instituto de la prescripción se mira o se atiende a la existencia o no, o la pérdida de fuerza del conflicto social. Respecto de cualquier delito, en el fondo, el derecho penal lo que busca, en definitiva, es resolver un conflicto social, pero no en términos de justicia restitutiva, sino que en términos de justicia retributiva. Y eso significa, de alguna manera, que comunicativamente el mensaje que envía el derecho penal al imponer la pena tiene un momento, tiene un sentido, luego del cual, al menguar, al atenuarse, podríamos decir, el conflicto social, ese mensaje deja de tener la relevancia o la necesidad que justifica la intervención, en definitiva, del derecho penal. Y por lo tanto, el lapso de tiempo es una razón que el legislador, desde tiempos pretéritos, ha tomado en consideración para efectos, ¿no es cierto?, de establecer un límite en la persecución penal de los distintos delitos y para la imposición, en definitiva, de una pena. Esto está concadenado con un segundo orden de ideas que dice relación, en definitiva, con la necesidad propiamente de la pena. Se reconoce que al menos en la ejecución de la pena es importante, ¿no es cierto?, la posibilidad de una persona, en definitiva, de reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, que luego de cometer un delito y no ha vuelto a cometer otro, quiere decir que la intervención del sistema penal se hace menos necesaria a lo largo del tiempo. La pena deja de ser necesaria como tal. Y por lo tanto, a medida que las personas vamos evolucionando, cambiando la vida, la persona de alguna manera que va a ser castigada evidentemente no es la misma que cometió el delito y por lo tanto el legislador pone un límite a esto, ¿no es cierto?, un límite temporal para permitir en definitiva esa persecución. Hay autores, y aquí voy a citar a algunos textualmente, dicen: un delito se extingue por el paso del tiempo debido a que decae la necesidad de la pena en el sentido de que una acción humana que merezca pena con el paso del tiempo pasa a formar parte de la historia, haciendo innecesario el castigo penal. Este es el fundamento de Ragüez, de Vigano, de Stortoni, de distintos autores que han escrito sobre la prescripción. Esto llevado ahora, como regla general, llevado a lo concreto en materia de delitos sexuales, que es lo que este proyecto busca introducir y busca entonces darle un carácter, podríamos decir, excepcional o particular a los delitos sexuales en términos de delitos comunes en relación a otros delitos. Y ahora dejando de lado, ¿no es cierto?, la situación especial de los menores, que es como lo tiene regulado en este momento nuestro Código Penal, tiene un correlato, tiene una importancia porque desde un punto de vista probatorio, es decir, lo que aquí entra o la dimensión que entra en juego acá es la calidad de la prueba que en definitiva, ¿no es cierto?, se allega o puede introducirse en un proceso. La prueba testimonial, por ejemplo, que muchas veces la reina de la prueba, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo ya no funciona como debiera en términos originalmente. Se produce un fenómeno de reconstrucción, si se quiere, de los recuerdos, incluso muchas veces por el mismo proceso, a veces incluso de revictimización que puede pasar, ¿no es cierto?, la persona víctima de un delito sexual que es expuesto muchas veces a muchas entrevistas, a muchos interrogatorios por fiscalía, por policía, puede quedar ese proceso pendiente, renovarse más adelante. Entonces, en realidad, el proceso reconstructivo tiene altas deficiencias y eso trae aparejado consigo, ¿no es cierto?, mala calidad de la prueba. Y eso nos lleva a un punto que es particularmente trascendente cuando se estudia la idea o la noción, en definitiva, de la prescripción en cualquier tipo de delito. Lo que quiere buscar de alguna manera la prescripción al acercar, digamos, al estimar que hay un tiempo para investigar los delitos, en definitiva es buscar la mayor certeza posible y el menor error judicial. Por lo tanto, a medida que hay más tiempo, hay menos certeza y hay más margen para
en definitiva también errores judiciales, particularmente en este tipo de delitos. Esos son, yo me atrevo a decir, los tres ejes principales sobre los que normalmente discurre la discusión si uno es partidario, en definitiva, del Instituto de la Prescripción. Pero esto traído ahora a este proyecto en concreto o en particular, tiene también una consecuencia procesal que me parece que es relevante o importante relevar de cara a la discusión de los honorables diputados. Y esta discusión procesal tiene que ver con la forma en que juega el derecho a ser juzgado en un plazo, en definitiva, razonable, por un lado, y por otro lado, cómo juega el artículo 96, a la vez, del Código Penal, que norma o regula las posibilidades de lo que conocemos como la suspensión y la interrupción, en definitiva, de la prescripción. ¿Y por qué digo esto? Porque desde un punto de vista práctico, tratándose de investigaciones desformalizadas que pueda llevar adelante el Ministerio Público, es decir, dejarían estas investigaciones desformalizadas, las que conocemos todo el tiempo, que está llevando adelante el Ministerio Público respecto de cualquier delito, dejarían de tener un límite temporal. Todos sabemos que el sistema prevé un plazo de 2 años desde que se formaliza una investigación para que ésta se agote. Pero, y la formalización actúa en el sistema procesal penal chileno, actúa como un hito, ¿no es cierto?, que permite, en definitiva, en un momento determinado, ¿no es cierto?, dirigir el procedimiento respecto de ciertas personas y, por lo tanto, interrumpir un plazo de prescripción que pueda estar corriendo, ¿no es cierto?, de manera tal que siga adelante, que no se siga abonando ese tiempo. Pero eso da como correlato de la formalización, ¿no es cierto?, estos 2 años en los cuales el Ministerio Público, ¿no es cierto?, tiene que llevar adelante su investigación y tras lo cual, ¿no es cierto?, se renuevan en definitiva los plazos. Si nosotros entendemos que fuere factible que en definitiva no opere el artículo 96, porque en la práctica no tendría ninguna aplicabilidad el artículo 96 de la interrupción y la suspensión en relación con delitos que serían declarados imprescriptibles, como aquí se pretende, en definitiva el Ministerio Público, a mi juicio, perdería el incentivo de llevar adelante una persecución penal eficaz en el menor tiempo posible, pues ya no lo apremiaría el interrumpir el plazo de prescripción a través del acto de formalización. Se podría discutir que la existencia de una querella por parte de la víctima pudiera cumplir eventualmente ese efecto, pero no necesariamente podríamos estar en delitos que haya o exista querella de la víctima. En este sentido también, si el plazo máximo, entonces les decía, de 2 años, luego la formalización se mantiene, no podemos olvidar que en la fase de formalizadas el único límite que existe para la investigación es el plazo de prescripción. Es decir, hoy día una investigación desformalizada, si es que el Ministerio Público no persiste y no lleva adelante la formalización respectiva y no se le da ese valor de interrupción a una querella que pudiera existir, en definitiva es el plazo de prescripción lo que da certeza a los ciudadanos, en definitiva, de no ser objeto de una persecución ininterrumpida, permanente en el tiempo por parte del Estado. En ese sentido yo creo que es súper importante relevar de cara al debate, en definitiva, que todas estas normas y el derecho penal al final están hechos como para construir un entramado de garantías para los ciudadanos frente al poder persecutor del Estado. Yo creo que cuando uno pierde de vista esto, y claro, es tentador, digamos, mirarlo siempre desde la lógica del estatuto de las víctimas, pero hay que pensar que quienes normalmente soportan el peso del sistema de persecución penal somos los ciudadanos frente a este poder, ¿no es cierto?, punitivo enorme que tiene el Estado. Bueno, todo se trata al final de generar una suerte de carta magna de derechos de los imputados, más que honestamente que de las víctimas. Las víctimas son parte del proceso, naturalmente tienen intereses en el proceso, pero el final es el Estado, ¿no es cierto?, que con todo su poder actúa respecto del ciudadano. Y por eso es que también se eleva por los tratados internacionales que Chile ha suscrito a un valor esencial el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable que toparía, en el caso de la imprescriptibilidad, en las investigaciones desformalizadas del Ministerio Público, toparía seriamente, ¿no es cierto?, con los compromisos internacionalmente suscritos por Chile, a mi juicio al menos, en una
mirada prima facie. Probablemente, digamos, en una mirada más profunda se puedan haber argumentos que uno pudiera encontrar para subsanar o para soslayar esto. Pero prima facie estamos dejando al imputado de cualquier delito de estas características, eventualmente, ¿no es cierto?, en una especie de presencia permanente, indefinida en el tiempo de cara al aparato de persecución penal del Estado. Y si lo que se pretende es proteger a las víctimas de estos delitos y subsanar de alguna forma el hecho que el afectado normalmente no se atreva a hacer la denuncia o tarde tiempo, ¿no es cierto?, en estar emocionalmente preparado para hacerlo, que son muchas veces las argumentaciones o las razones que se dan para extender por lo menos los plazos de las prescripciones en este tipo de delitos. Dicho objetivo en este caso se desvirtúa completamente, pues si una investigación ya se inició, las únicas consecuencias que van a derivar de la imprescriptibilidad de la acción penal respectiva es la afectación de las garantías del imputado, pero no dice nada respecto de lo que pueda en ese sentido atender o beneficiar a la víctima. Es decir, claro, esto está pensado respecto de una investigación que no se ha iniciado y que pueda, ¿no es cierto?, levantarse mucho más adelante en el futuro, en el tiempo, pero también tiene efecto y tiene repercusiones respecto de investigaciones que puedan estar en curso, que se puedan iniciar en un momento determinado y que quedarían, ¿no es cierto?, abiertas al infinito bajo esta lógica. Por lo mismo, me parece que de alguna manera es importante resaltar esto y estas repercusiones procesales y estas repercusiones incluso que puedan haber en tratados internacionales, por lo menos para tenerlos a la vista, porque el derecho también a ser juzgado en plazo razonable se entronca también con esta idea de la prescripción en términos de darle garantías al ciudadano de cara a la persecución penal por parte del Estado. Si se buscaran los contraargumentos, no me voy a hacer cargo, porque presumo, no lo desconozco, si el profesor Hermosilla, pero presumo que al igual que cuando fue el debate en materia de imprescriptibilidad respecto de menores, él estuvo en la posición, digamos, que postulaba la imprescriptibilidad. No puedo anticipar, digamos, sus argumentaciones, pero me da la impresión que respecto del primero de los puntos que he planteado, esto es, de la pérdida de fuerza del conflicto social, donde se podría sostener o pretender sostener que eso no es tal en el caso de los delitos sexuales porque se ha dilatado, se posterga en el tiempo, de alguna manera, la capacidad de la víctima de hacer la denuncia o interponer eventualmente una querella. En su caso, en realidad, eso se entendía bien cómo funcionaba respecto de los menores. Incluso hubo esta solución intermedia en Chile por un tiempo en el cual, ¿no es cierto?, se consideró un plazo o se consideraba un plazo a partir de la mayoría de edad del menor de edad para poder hacer esto, y después esto se entendió, ¿no es cierto?, como insuficiente, pero quizás aquí uno podría evaluar más bien los adultos que se encuentran en lo que podríamos denominar círculos de abuso, es decir, solamente aquellos casos en que se podría justificar un mayor plazo de prescripción o de diferir en alguna medida el plazo de prescripción, me imagino que puede estar en esto que se podría regular del círculo de abuso, es decir, personas que están en una condición de víctimas de un círculo de abusadores, como podría ser una secta o como podría ser, ¿no es cierto?, alguna relación muy particular, familiar o de pareja que mantenga a un adulto en una forma que postergue la posibilidad razonable, ¿no es cierto?, de perseguir o denunciar a quienes puedan estar ocasionándole, ¿no es cierto?, llevándolo a ser víctima de estos delitos. Y eso se puede regular perfectamente y me parece que es una propuesta que podría ser razonable quizás considerar si es que la idea, digamos, es buscar o explorar algo distinto a lo actualmente existente. En relación a los otros argumentos que a veces se esgrimen, por ejemplo, en relación con la necesidad de la pena, muchas veces se dice que como en los delitos sexuales hay una cifra negra bastante significativa, habría que
tomar o considerar que la persona pudo haber cometido otros delitos en el interregno y por lo tanto, y de hecho muchas veces ocurre que cuando se hace efectivamente una denuncia, probablemente eso lo confirmará el profesor Hermosilla, después aparecen otros denunciantes o otros querellantes al poco tiempo que a veces se suelen sumar. Pero también es cierto que en otros delitos también hay cifras negras y me parece que a partir de la lógica o de la premisa de la cifra no negra para tratar de justificar en definitiva la necesidad de la pena, en realidad sería casi como presumir la responsabilidad penal, lo que me parece también es un poquito arbitrario si se persistiera en eso. Y en cuanto al argumento que se pudiera esbozar en relación con la mala calidad de la prueba, no cabe ni una duda que el paso del tiempo va erosionando la prueba. Yo recuerdo, creo que Juan Pablo en esa época me dijo en la sesión en que estábamos en el Senado, creo que era, que en el fondo también esto podía ser una garantía de alguna manera para el imputado porque le permitía de una u otra manera llevar a juicio o que en un juicio, ¿no es cierto?, oral, en el último término sea de alguna manera confirmada la inocencia que se nos presume a todos los ciudadanos. La verdad es que a mí me parece que el efecto estigmatizante que tienen este tipo de persecuciones penales, y en general la persecución penal, que de por sí es una carga, creo que lejos de ser un beneficio para cualquier posible imputado o cualquier persona que pudiera verse expuesta al escrutinio de un juicio oral, aun cuando sea un juicio oral débil o una investigación penal, ni hablemos de juicio oral, que después termine archivada por falta de antecedentes o por la mala calidad de la prueba, aún así esto se puede prestar para muchos tipos de vendetas, para muchos tipos de situaciones que pueden ser muy graves a lo largo del tiempo y me parece que no hay razones, en definitiva, y con esto cierro, que de alguna manera fuercen a pensar que los delitos sexuales tengan una singularidad y una gravedad tal mayor que los delitos de homicidios o que delitos de otra especie, para los cuales, en definitiva, o por lo cual se le deba dotar de plazos indefinidos o imprescriptibilidad, como lo que aquí se pretende. Hay buenas razones quizás para extender esos plazos, pero no veo buenas razones para hacerlos ilimitados. Creo que es cuanto puedo opinar en realidad, no me atrevo en esto no es informar en realidad, con muy poco aviso, pero es la opinión que puedo expresar a esta comisión. Sé que en los tiempos que corren a veces no es lo políticamente correcto ponerse del lado de alguna manera de las garantías de los imputados, pero la verdad que las garantías de los imputados son las garantías de todos los ciudadanos. Suena mejor siempre estar del lado de las garantías, por decirlo así, de los derechos de las víctimas. Yo creo que no son inconciliables, creo que las prescripciones, por lo mismo, son institutos que justamente buscan de alguna manera conciliar ambas situaciones, porque en definitiva yo creo que siempre se pierde de vista, y esto siempre se lo enseño a mis alumnos en la Facultad de Derecho, que cuando ingresan, ¿no es cierto?, a las primeras clases, siempre esperan recibir en estas clases o creen que el derecho penal es por esencia el derecho de la persecución penal, es el estatuto de aquello que se puede hacer, y justamente el derecho penal lo que se le enseña a los alumnos, sobre todo en primer año de Derecho, es cuáles son los límites al poder punitivo que en definitiva tiene el Estado y todo aquello que en definitiva el Estado no debe o no puede hacer a riesgo, digamos, de afectar las garantías que tenemos todos como ciudadanos. Yo creo que esa es la perspectiva que siempre he tratado de hacer presente cada vez que he sido invitado a las comisiones de la Cámara de Diputados, del Senado, en mis clases y en mi vida. Y por lo tanto espero que si de alguna utilidad les es esta opinión, bueno, les agradezco la invitación por de pronto. Muchas gracias. Y lamento me voy a tener que retirar probablemente en 15 minutos más, pero les agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Gabriel Zaliasnik por su exposición. Nos habían advertido efectivamente que tenía que exponer en primer lugar, por eso le dimos la palabra en forma preferente. Y ahora vamos a escuchar al subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, que está acompañado por Milton Espinosa
jefe del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia. Ahí veo a alguien más también que podrá ser presentada por el subsecretario. Así que muchas gracias, subsecretario, nuevamente por acompañarnos en un proyecto de prescriptibilidad. Sabemos que usted jugó un rol muy importante en el proyecto de prescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil. Así que le damos la bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, saludar a todos los diputadas y los diputados de la comisión, también a los invitados que acompañan también en esta sesión. Efectivamente, acá desde el Ministerio de Justicia me acompaña, además de Milton Espinosa, que usted señalaba, Danae Fuentes, que es mi jefa de gabinete. Excusar también al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la RAIN, porque tenemos también con choques de agenda y bueno, obviamente aprovechar esta oportunidad, presidente, de poder conversar sobre un tema, no solamente el de la prescripción, sino que en particular cómo aborda el sistema de justicia el acceso a la justicia, precisamente en un tema tan relevante como es el ámbito de los delitos sexuales, y particularmente desde la mirada de las víctimas. Cómo tienen que enfrentarse a un sistema de justicia que muchas veces no está preparado ni adaptado precisamente para poder asumir todos estos fenómenos. Y digo esto porque cuando uno ve un panorama en los últimos años de qué es lo que hemos estado como país abordando en esta materia, son varios los ejemplos que uno puede encontrar, tanto de nuevas leyes, hoy ya vigentes afortunadamente, como varios proyectos en tramitación que de distintas maneras están teniendo distintas aproximaciones a este fenómeno. Y eso lleva a un solo diagnóstico. Tenemos un sistema normativo que regula los delitos, que regula la actuación de los tribunales y regula los procedimientos, muchas veces desfasado de lo que la realidad nos está diciendo de cómo comportarnos con justamente este tipo de fenómenos. Quizá el mejor ejemplo es una ley que también le tocó abordar a esta comisión en su oportunidad sobre entrevistas videograbadas. Imagino que acá ha salido también en las exposiciones de las sesiones anteriores un aspecto que es fundamental dentro de la problemática en general que tiene que ver con estos delitos, y esto es delitos sexuales en general, no solamente respecto de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la famosa cifra negra respecto de la cantidad de casos que deben estar ocurriendo y que no son reportados. Y ahí, dependiendo de los estudios que hay, pero normalmente se señala solamente 1 de 5, 1 de 7 casos que ocurren de delitos sexuales son finalmente denunciados. Recién, es decir, puesto en conocimiento del sistema para que éste pueda empezar a hacer algún tipo de investigación. Y si bien hay otra serie de fenómenos que pueden apoyar esta cifra negra o explicarla, como por ejemplo el hecho que se producen muchas veces estos delitos en espacios cerrados, muchas veces dentro de la propia familia, constantemente bajo amenaza, no solamente a la propia víctima, sino que amenaza sobre sus terceros, sus seres más cercanos. Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver si el sistema es capaz de poder enfrentar de manera adecuada precisamente a la víctima cuando acude al sistema de justicia. Y hay una primera transformación, y que estamos en pleno proceso de transformación, tiene que ver con la implementación del sistema de entrevistas videograbadas, donde no solamente es habilitar una sala especial en alguna fiscalía, en alguna unidad policial, no solamente acreditar debidamente, función que tenemos nosotros directamente acá en la subsecretaría, acreditar a los entrevistadores, las únicas personas que van a interactuar con un niño, una niña, un adolescente cuando van a estar exponiendo como víctimas o como testigos incluso de delitos de esta índole, sino que es un cambio cultural de cómo desde el sistema nos enfrentamos a este tipo de víctimas. Y lo vivo como experiencia personal. A mí, presidente, me tocó en enero del 2014
presentar el proyecto y concurrir como subsecretario de Justicia subrogante a la primera sesión respecto de ese proyecto. Un proyecto que le quedaba muchos años por madurar, pero ya enfrentaba un choque desde los operadores del sistema que veían que aquí había un problema de limitación de la prueba, con un fin muchas veces instrumental del testimonio que se podía tener respecto de un niño. Y uno ve finalmente, ahora casi 10 años, estamos alcanzando el 40% de la población donde tenemos operativo este sistema. El próximo año revisamos los plazos. Precisamente en esta comisión vamos a poder tener a nivel nacional implementado un sistema que, insisto, no es solamente tener entrevistadores, no es solamente tener salas, es cambiar el concepto de cómo el sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, querellantes se relacionan con víctimas de estos delitos. Si uno sigue viendo justamente cuáles son estas aproximaciones y que han pasado también por esta misma comisión, presidente, hace poco tuvimos la oportunidad de despachar un proyecto desde esta comisión que excluía del beneficio de rebaja de condena precisamente a personas condenadas por delitos sexuales, en este caso particularmente respecto de niños, niñas y adolescentes, un proyecto que actualmente está en segundo trámite y esperamos pueda tener una tramitación igual de expedita como lo pudimos tener en esta comisión. Es un beneficio que nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos obligados a otorgar, en tanto una comisión de rebaja de condena da cuenta de la constatación de requisitos más bien formales y estáticos, que nada dicen sobre una progresión de la conducta que puede tener esa persona una vez puesta en libertad, sino que teniendo un sistema de buena conducta, y que esto está absolutamente evidenciado. Muchas veces precisamente los condenados por este tipo de delitos son quienes tienen las mejores conductas al interior de los establecimientos penales, se ven favorecidos con reducción de sus condenas. Y lo que estamos proponiendo es justamente poder terminar con este tipo de beneficio. Otro proyecto también relacionado con esta materia, de víctimas, tanto menores de edad como víctimas adultos de delitos sexuales, y proyecto también que ha visto esta comisión, presidente, tiene que ver con un perfeccionamiento de cómo tenemos regulado hoy día el registro de ofensores sexuales. Un registro que funciona hace años, pero que hemos determinado que requiere algunas mejoras. Entre ellas, establecer a perpetuidad, por ejemplo, la incorporación en dicho registro, porque hoy día, dependiendo de la pena a la que ha sido condenado, puede tener solamente una inscripción o una vigencia temporal en dicho registro, y establecemos obviamente llevar a perpetuidad eso, sin perjuicio de establecer además mejores mecanismos de intercomunicación entre las distintas agencias estatales para poder justamente validar lo que es que una persona esté incorporada en ese registro. Otro proyecto, presidente, y lo traigo a colación precisamente porque nuevamente pone en ejemplo la necesidad de tener que actualizar toda nuestra normativa, es un proyecto que hemos anunciado el día de hoy, en la mañana, que firmamos junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, vinculado a la explotación sexual comercial de los niños y adolescentes. Y me tomo unos minutos porque, insisto, creo que es importante hacer esta reflexión respecto de cómo nuestras normas muchas veces quedan desfasadas para poder hacerse cargo de esta materia. Cuando uno ve hoy día el Código Penal, sanciona lo que denomina el propio Código Penal la prostitución infantil, y habla explícitamente del caso de menores de edad que ofrecen servicios sexuales. Y esto es una lógica absolutamente hoy día desfasada con la realidad. O sea, toma un menor de edad como si voluntariamente, de manera consciente, decide realizar acciones sexuales a modo de un prestador de servicios a cambio de una retribución. Y la verdad es que eso no es lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad es que cada vez que un menor de edad realiza acciones sexuales al cambio de un beneficio, él está siendo víctima de una explotación. Hay un adulto que está detrás de esto, que está viéndose favorecido, y lo normal es que precisamente en estos casos, dicho niño o niña o adolescente no tiene conciencia ni siquiera que se trata de una víctima producto de esta explotación, y percibe un beneficio que puede ser económico, muchas veces se traduce en droga. Esto lo hemos visto precisamente, incluso en contextos vinculados a hogares del Sename,
Y tenemos que cambiar esa cultura de cómo enfrentamos desde el punto de vista de nuestro sistema, que no hay una prostitución simplemente porque un niño elige incursionar en conducta sexual a cambio de beneficios, sino porque está siendo víctima precisamente de este tipo de conducta. Y qué duda cabe, y esto ha surgido precisamente en la discusión de este proyecto, lo que tiene que ver precisamente con la imprescriptibilidad, en este caso ya siendo ley, respecto de los delitos sexuales en aquellos casos en que las víctimas eran menores de edad. Usted lo hacía alusión, presidente. Nos tocó tener una participación directa en este proyecto. También aquí los mismos invitados, el profesor Gabriel Salánic, sin duda el profesor Juan Pablo Hermosilla, durante la tramitación de este proyecto que comenzó por allá, no recuerdo el año, pero 2012, con una moción parlamentaria y que afortunadamente después de mucha discusión, mucho análisis, en que obviamente se trastocaron varios paradigmas del derecho penal, se consagró finalmente la imprescriptibilidad en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, presidente, y es aquí obviamente donde cabe hacer un punto, porque es aquí desde donde este proyecto se toma precisamente para eliminar este estatuto especial respecto de los niños, niñas y adolescentes y hacerlo extensivo a las víctimas independientemente de su edad. Creo que es importante precisamente detenerse en cuáles son los fundamentos, tanto los que se hayan tenido a la vista durante la tramitación de ese proyecto que llegó a ser ley afortunadamente en el año 2019, como los fundamentos que pueden llevarnos hoy en día a modificar las normas en esta materia. Y esto fue justamente un tema bastante y latamente debatido. En parte de esa tramitación del proyecto quedó establecido, y eso fue también una preocupación de todos los legisladores, de que no quedase simplemente establecido que el fundamento de la imprescriptibilidad iba a estar vinculado, presidente, a la gravedad de los hechos. ¿Por qué? Porque eso no hace ningún distingo de por qué estamos haciendo esta consideración especial precisamente con los niños, las niñas y las adolescentes. Eso llevaría a incorporar a toda víctima de delito y necesariamente no vinculado a los delitos sexuales, sino a cualquier otro delito que consideráramos grave. Hablemos ahí entonces de los homicidios, hablemos de las lesiones de mayor envergadura, además, por cierto, de este tipo de delitos. Y eso quedó sumamente descartado para señalar, aquí no estamos hablando de un fundamento vinculado a la gravedad de los delitos. Muchos de estos delitos, además, precisamente los delitos sexuales, son igual de graves. Hay un problema que está subyacente en este caso y que es particularmente con la condición particular de las víctimas debido a su edad. Y esto se debe precisamente, y tal como fue latamente expuesto por muchos de los invitados, a las condiciones particulares que tenían las víctimas menores de edad y que les representaba una mayor dificultad con el paso del tiempo, precisamente poder integrar derechamente en sus vidas todo el proceso que implicaba llegar a reconocerse como víctima. Y si bien parte de esto también entiendo ha sido explicado en los procesos que afectan a las víctimas adultas, esto se da con mayor intensidad tratándose de los niños, niñas y adolescentes, cuando acá efectivamente se traduce la comisión de estos delitos en estos ambientes más bien cerrados o estructurados. Pensemos en familias, por ejemplo, muchas veces por personas absolutamente cercanas que suelen tener algún tipo de ascendencia, el propio padre, algún tío, por ejemplo, algún vecino, y muchas veces vinculado a amenazas directas de que frente a una posible develación de parte de la víctima, esto se va a traducir en un daño real a sus seres más queridos, a sus propios padres, a sus propios cuidadores, y eso hace que efectivamente este fenómeno vaya permaneciendo en el tiempo en que la víctima no es capaz de darse cuenta precisamente de su condición de víctima. Recuerdo una de las frases que señalaba precisamente Vinca Jackson en este tema cuando decía que se habla cuando se puede,
y no cuando se quiere respecto de estos temas, porque obviamente esto demora cierto tiempo. Y veíamos precisamente en la tramitación de la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que esto había sido parcialmente recogido en nuestro sistema en las primeras modificaciones que establecieron normas especiales en prescripción. Recordarán ustedes, presidente, que ya teníamos en Chile un sistema que suspendía la prescripción cuando la víctima era menor de edad y solamente se empezaba a contar cuando adquiría la mayoría de edad, desde los 18 años. Con todo, era una norma absolutamente insuficiente. Nos poníamos en los casos más complejos, donde un delito podía tener una prescripción de 10 años, por ejemplo, una violación, y con todas esas normas especiales, que aún habíamos avanzado como país desde el año 2007, la víctima tenía una fecha de vencimiento para poder madurar todo este proceso y acudir a la justicia, y esto era cuando cumplía 28 años. Una vez que una víctima cumplía 28 años, habiendo sido una víctima reiterada, por ejemplo, de distintas agresiones sexuales, pasados los 28 años no había duda de que no había posibilidad en nuestro sistema de poder investigar eso. Y por eso se fue avanzando precisamente en esta condición. ¿Por qué menciono todo esto, presidente? Porque creo, y esto también ha sido levantado anteriormente, es que sin duda, sin desmerecer la necesidad que tenemos de modificar nuestras normas, creo que es importante también seguir manteniendo un estatuto diferenciado que permitió precisamente, después de 8 años de tramitación legislativa, consagrar un estatuto absolutamente especial respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y que es uno de los consecuencias que tiene el proyecto que ahora está conociendo la Comisión, de simplemente eliminar la alusión a la víctima menor de edad, que fue el estatuto efectivamente que se consideró, y siendo aplicable para todas las víctimas. Creo que eso produce efectivamente, insisto, con toda la necesidad que tenemos que reconocer de modificar y adaptar nuestra legislación, la consecuencia que tendría de no mantener un estatuto diferenciado. ¿Qué es lo que es posible? Entonces, presidente, también explorar cómo llegar a obtener un estatuto diferenciado precisamente de los niñas, niñas y adolescentes, pero a su vez un estatuto diferenciado de las víctimas de delitos sexuales aún siendo mayores de edad, que efectivamente las diferencie de una víctima de un delito común. Recuerdo al profesor Mafioletti, que también lo había señalado acá, cuando decía que una víctima de portonazo probablemente tiene muy bajas posibilidades de volver a ser víctima de un delito de portonazo. En los delitos sexuales, lamentablemente, eso no es así. Y ese es un fenómeno que, si bien se puede dar con mayor intensidad en el caso de los menores de edad, también es un problema que afecta a los mayores de edad. Parte de esto, presidente, también se ha ido recogiendo en algunos de los proyectos que están actualmente en tramitación en el Congreso. Hay un proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite. Fue presentado en agosto del año pasado por moción parlamentaria, que es el conocido Ley Antonia, en nombre del lamentable hecho que afectó a doña Antonia Ibarra. En la comisión, en particular de Seguridad Ciudadana de la Cámara, no fue en esta comisión donde se trató ese proyecto, pero me interesa destacarlo. Precisamente hay varios cambios que se proponen que van en la línea de continuar modificando el sistema, particularmente en el caso de las víctimas de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. Desde luego se establece expresamente, y una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema actual, el deber que tienen los jueces para llegar a imponer finalmente las penas, considerar especialmente el impacto que tiene en las víctimas. No es ningún misterio que una de las grandes críticas que tenemos hoy día como sistema, y lo van a reconocer sin duda acá los profesores de Derecho Penal que acompañan a esta comisión, es que normalmente, por más que establezcamos grandes marcos penales de pena y tengamos delitos que se sancionan desde los 5 años y un día a los 20 años, y eso lo muestran los datos empíricos, normalmente la ocurrencia práctica es que siempre los jueces terminan imponiendo los pisos mínimos de pena.
y que por lo tanto no hay una consideración real del impacto que puedan tener esas víctimas. Hay otras modificaciones también, precisamente de impedir de que se apliquen atenuantes que son de normal ocurrencia, como por ejemplo la reparación celosa del mal causado en este tipo de delitos. Hay una serie de modificaciones también en el Código Procesal Penal tendientes a reconocer especiales derechos de protección y de salvaguarda para las víctimas de delitos sexuales, no solamente de parte de, por ejemplo, el propio sistema de justicia, sino también incluso de los medios de comunicación. Hay casos que han sido de gran connotación pública, donde justamente los medios de comunicación muchas veces no han resguardado debidamente el interés de las víctimas al cubrir precisamente los casos, y ese proyecto incluso hace modificaciones en la ley de prensa tendiente a decretar medidas de protección. Ese proyecto, presidente, además establece algunas medidas más restrictivas, sea para la aplicación de la pena sustitutiva, ampliando justamente aquellos delitos sexuales en los cuales hace improcedente la aplicación de pena sustitutiva, como también modificar aquellos delitos que alteran la regla general y que para optar el día de mañana una libertad condicional un condenado no solamente tiene que cumplir la mitad del tiempo condena, sino que 2/3, y ahí se incluyen precisamente algunos delitos sexuales. Particularmente estoy pensando en el caso de los abusos sexuales para mayores, no solamente de 14 años, sino que mayores de 18 años. Pero hay una norma, presidente, que también se relaciona con este proyecto y que yo creo que efectivamente se queda corta, que establece una norma especial en materia de prescripción. Y que es precisamente tratándose del delito conocido como abuso sexual propio, es decir, un abuso sexual que no alcanza a constituir una violación, se transforma efectivamente en una agresión sexual a la víctima cuando esta víctima es mayor de 14 años. ¿Cuál es el problema hoy en día y por el cual ese proyecto hace una modificación? Ese proyecto tiene una pena que va desde los 3 años y un día a los 5 años. Eso se traduce en que estamos hablando de un simple delito, y por ser un simple delito tiene un plazo de prescripción de 5 años. El proyecto, además de todas las otras modificaciones que yo mencionaba, modifica el plazo de prescripción y lo pasa a considerar como un plazo de prescripción de 10 años. Que es el plazo de prescripción que normalmente el Código Penal tiene para los crímenes. Y creo que aquí hay un punto en común precisamente con este proyecto. Estamos abordando entonces casos de víctimas adultas de delitos sexuales donde al parecer precisamente los plazos de prescripción se quedan cortos. Yo no tengo duda alguna, presidente, de que efectivamente hay que hacer una revisión de la prescripción en esta materia. Hoy día el conocimiento que hay respecto de el impacto que tienen las víctimas aún siendo mayores de edad es absolutamente un conocimiento que ha desplazado a la vigencia de las normas en materia penal. Los plazos aparecen ser cortos para exigir a una víctima que en un proceso corto tome conciencia de su carácter de víctima, participe probablemente de un proceso de reparación, y en virtud de ese proceso de reparación además le exijamos que se apure en concurrir a los tribunales a hacer una denuncia para que esto pueda tener algún grado de efectividad, y eso merita revisarlo. Pero por otra parte creemos que efectivamente debiese tenerse un estatuto diferenciado respecto de lo que se logró el año 2019 en el caso de las niñas y adolescentes. Es por eso que una de las alternativas que podría revisarse, presidente, es la posibilidad de, revisando las normas de prescripción, establecer normas especiales distintas del Estatuto de los Niños, Niñas y Adolescentes y que permitan precisamente adaptar estas normas a todas estas consideraciones respecto a las víctimas. Por ejemplo, estableciendo mayores plazos de prescripción, distintos a otros delitos por muy graves que sean. En el Código Penal chileno, además de la imprescriptibilidad, los plazos más largos de prescripción son de 15 años para aquellos delitos que sean sancionados con presidio perpetuo. A lo mejor ni esos plazos, probablemente por todo lo que se ha expuesto a propósito de este proyecto, son suficientes para hacernos cargo de esta materia.
o considerar suspensiones de la prescripción, precisamente en tanto las víctimas no puedan dar cuenta precisamente de su carácter de tales. Creemos que eso sí permite, porque lo creemos, poder modificar las normas de prescripción, que claramente no se hacen cargo de esto, pero insisto, creemos que pudiese ser relevante mantener un estatuto diferenciado respecto de los niñas y adolescentes. Con todo, presidente, estamos obviamente llanos a continuar en la participación y a escuchar el resto de las intervenciones en un tema que creemos no hay dogma en esta materia, lo mismo dijimos en materia de imprescriptibilidad y que por lo tanto podemos ahí ver otras alternativas y en lo que podamos colaborar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y a todo su equipo. Está presente también el profesor Juan Pablo Mosilla. Si bien él expuso la semana pasada, lo hemos invitado en forma permanente a participar del desarrollo de esta comisión en la discusión de este proyecto de imprescriptibilidad, y le vamos a ofrecer la palabra para que pueda vertir sus comentarios también en relación a las exposiciones que se hicieron tanto por parte del profesor Zaliasnik como también del subsecretario Sebastián Valenzuela, y después vamos a dar un espacio también para las preguntas e intervenciones de las señoras y de los señores diputados de la comisión. Juan Pablo, por favor. Señor presidente, voy a tratar de cortarme unos 10 minutos, no repetirlo, pero lo primero me alegro de la presentación por parte del subsecretario de Justicia, reconozca que hay un problema, porque antes escuchamos al amigo que le tengo mucho respeto y cariño. ¿Subo el volumen? Ya, ahí mejor. Gracias. Tengo mucho aprecio al profesor, ¿no es cierto?, Zaliasnik, pero creo que está profundamente equivocado, porque la versión de él es que no hay un problema. Y lo que él propone es mantener el status quo. Y por eso que yo celebro lo que ha señalado el subsecretario de Justicia, si bien no estoy de acuerdo con la fórmula que él plantea, pero al menos reconoce que tenemos un problema. No olvidemos lo siguiente, señor presidente, como marco, que es lo que no se ha dicho, que el marco actual está orientado, está diseñado por el Estado chileno en 1874. Ese es el modelo de prescripción instalado en Chile. Cuando esto fue incluso desarrollado y escrito poco antes de que se aprobara el voto universal, que además sabemos que no era universal, de votar el 2% de la población, pasó a votar el 4% de la población en 1874, pero en esa época ni siquiera había eso. Era la época del voto censitario, la época que no votaban las mujeres, en que Chile era técnicamente una oligarquía, según los dichos del profesor Jaime Izaguirre. Se dictan estas normas de prescripción en un momento en que Andrés Bello establece la supremacía masculina al interior de la familia. Andrés Bello no solo establece la supremacía masculina, legitima la violencia de género y establece el derecho de corrección de los hombres sobre las mujeres y sobre sus hijos, sin límite de edad, señor presidente. Y la ley, por lo tanto, hasta lo sabemos porque este Congreso lo modificó, ¿cierto?, avanzado en la década de los 90, la ley chilena validaba la violencia de género y la violencia infantil y permitía que el padre produjera estas lesiones menos graves. De hecho, hasta avanzado el siglo XX permitía a los padres encarcelar a los hijos. Ese es el modelo de Estado que está defendiendo el profesor Chacán. Un Estado en que el derecho no está al servicio de las personas. El derecho está al servicio de la élite. No lo digo yo. Hay que cosas de releer, lo recomiendo, ¿cierto?, la fonda aristocrática de Edwards, o cualquiera de los análisis de historia y de instituciones políticas de Jaime Izaguirre, como incluso el historiador de derecha se refiere a esta derecha. En ese periodo se dictan estas normas de prescripción. ¿Y qué es lo que establece esta norma de prescripción? Porque se ha tratado de hacer valer, señor presidente, como que aquí, quienes protegemos las garantías o defendemos las garantías, tenemos que estar a favor de la prescripción de esos falsos. Yo voy a explicar brevemente por qué eso es absolutamente falso. Que las posiciones que atentan en contra de las garantías de las personas y del Estado democrático son aquellas que defienden del status quo. La situación es la siguiente. Fíjense, presidente, que cuando se dicta esta norma, se establece la prescripción, existió un sistema procesal penal inquisitivo, en el cual
la mujer estaba obligada a ser cariada, o la víctima a ser cariada con el hecho. Yo, que no estoy viejo ya, me tocó ejercer durante largos años en este periodo, previo a la aprobación del año 2000 de la reforma del la mayor parte de las víctimas, cuando lo venían a ver, no querían querellarse por el tema de los cariños. Y el Estado chileno lo hacía así. El Estado chileno tiene una historia de complicidad y de ayuda y favorecimiento a este tipo de delitos. Y eso es evidente en este tipo de verdad. Aquí hay una cosa que no se dice. Y voy a hablar un segundo sobre el tema que a mí me apasiona, que es lo que es el garantismo. Todo profesor de Derecho Penal, la mayor parte de los que hacemos clases de Derecho Penal, decimos que somos garantistas. Yo en particular siempre he dicho que soy garantista. El eje hoy día de garantismo moderno, recomiendo la lectura para el que quiera repasarlo, es Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, gran filósofo del derecho, y que establece el cuadro de lo que es el derecho democrático y el derecho garantista, justamente se hace cargo de este tema. Si la impunidad, ¿cómo juega la impunidad con la prescripción? Y sabe, señor presidente, Luigi Ferrajoli se pronuncia, y esto se puede encontrar en Google. Hay una entrevista de Uruguay que al que le interese verla, a propósito de la Operación Cóndor. Los abogados de la Operación Cóndor, quienes defendían la violación al derecho humano, argumentaron las mismas cosas que dijo el profesor, ¿no es cierto?, Sacán. Oye, el derecho al tiempo, o sea, el derecho al juicio rápido, oiga, sabe que aquí se está afectando la prueba, etcétera, etcétera, y invocaron el garantismo. Y tuvo que salir el propio Luigi Ferrajoli para decir que no había ninguna hipótesis de garantismo que fomente la impunidad, porque no hay un derecho a la impunidad. Esta cita que se hace, que me imagino que habrá sorprendido a los parlamentarios, esta cita sobre el derecho a ser juzgado en un caso razonable, no tiene nada que ver. Eso es cuando existe un juicio, cuando ya se inicia la investigación. Ahí yo tengo derecho, incluso el tratado internacional, porque yo puedo recurrir a decir, oiga, ¿sabe qué? Me están investigando desde hace 3 años, 4 años atrás, o estoy metido en un juicio de hace 2 años que no, esta afecta mi debido proceso, y con toda razón, que soy gran defensor de esa garantía. Pero esa garantía no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de la situación en que aparece una mujer normalmente acusando una violación de alguien y que de hecho ocurrió 20 años antes. ¿Cómo va a afectar la garantía a tener un derecho a un juicio rápido, ¿no es cierto?, en un plazo razonable? Es que se hizo una investigación. No tiene nada que ver, de hecho, en la discusión internacional sobre este punto, eso no lo menciona nadie porque no afecta para nada el proyecto que estamos diciendo, esta garantía del derecho razonable, porque lo que se está escondiendo detrás es otra cosa. Se está escondiendo un derecho de impunidad. ¿Sabe que yo tengo derecho, si cometí un delito, a que después de cierto tiempo no me juzgue? Ese derecho, señor presidente, no existe. Y no podría existir, sería antidemocrático, porque existe el acceso a la justicia. Y además, para terminar esta breve introducción, señor presidente, el garantismo, lo remito a Ferrajoli, porque entiendo lo que se está refiriendo al garantismo en lo normativo, no a la teoría del derecho del garantismo federal, en lo normativo, lo que busca es paz social. Y entonces Ferrajoli, cuando es invocado, igual como se ha invocado ahora como garantista, invocado para sostener que la prescripción tiene que ser usada, porque eso es el único sistema garantista, dice no, la impunidad destruye el garantismo. Y dice, aquí no se afecta ninguna garantía del acusado. Él tiene derecho, si yo 20 años después abro una investigación contra él, él tiene derecho a ser juzgado por una acredita, y en un plazo razonable, pero empieza a correr desde ese momento. ¿Cómo voy a transformar esa garantía en decir, Wichibirichi, ¿no es cierto?, sabe que fui hábil, dejé tan dañado a la víctima que 20 años después se atrevió a denunciarme, y entonces yo tengo un derecho amparado por convenciones internacionales a la impunidad? Eso no existe, ni podría existir. Pero además, en la cosa de fondo, se ha insistido mucho siempre en esta discusión, el tema de que sabe que aquí hay un problema de calidad de prueba. Dice que no se está afectando la garantía, jamás, menos yo, propondría que se debilitara el principio de inocencia, o el debido proceso, o el derecho a defensa, o todas las garantías básicas de la civilización, ¿no es cierto?, democrática. Si hay debilidad de prueba, que puede ser, siempre en los casos de infracción puede haber debilidad de prueba, haya transcurrido muchos años o no. Si hay debilidad de prueba, una sanción tiene que ser, no tiene que ser condenada. Y punto. ¿Qué tiene que ver el tema del deterioro de la prueba? Estos delitos en general tienen todos un problema de probabilidad. Lo que nosotros estamos diciendo es justamente lo contrario.
Nadie pretende aquí debilitar las garantías procesales como el principio de inocencia o la presunción de inocencia derivada de este principio, sino lo que estamos pidiendo es que justamente cuando hay mérito, hay antecedentes que permitirían una investigación y una eventual condena futura, no se use como excusa el mero transcurso del tiempo para producir impunidad, porque se daña aquello que el garantismo busca. Lo que busca el garantismo es la paz social, lo que busca es la tranquilidad y la integridad, ¿no es cierto?, de la sociedad. Pensemos solo para terminar, ahora sí, último argumento, señor presidente, para terminar, imaginémonos que tuviera razón el profesor Soler y todos aquellos que se van a manifestar en contra. Lo que proponen es mantener un estatus. Lo que proponen es que, no sé la cifra, en mi caso por la Fundación para la Confianza, ¿no es cierto?, el 90% de las víctimas se les diga, sabe que usted demoró tanto en poder darse cuenta y poder denunciar esto, y ya jodió a prescripción. Y entonces la única alternativa que tiene la persona es la autoprotección. No tiene otra alternativa. Cuando la persona realiza este camino, y esto está escrito en la literatura, cuando realiza el camino de darse cuenta que ha sido víctima, lo desarrolla, tiene la valentía para develarlo, tratarlo terapéuticamente y finalmente enfrentar el entorno familiar y social con el barco, ya no tiene camino de retorno. Entonces, si le decimos, ¿sabe qué? Estamos en una sociedad pseudo-democrática, pero usted no le da ese espacio. Haga lo que usted quiera, pero ojo, porque si usted se reportaría en injuria en contra de usted, me parece que el derecho al siglo XIX, en que se protege una especie de control y dominación establecido por el abusador hasta el final. Contamos en la última sesión un caso que está bien en tramitación, en el cual me toca representar a una mujer que es colega, además, de abogado, y que después de 25 años sale a denunciar responsablemente con una querella, y la respuesta es una querella del abusador, una querella por histórica lucha, mientras se está tramitando la investigación. Entonces, yo solo hago la reflexión, y rescatando lo que ha señalado el Ministerio de Justicia, que reconoce también, y la tesis que planteó el profesor Saliasnik, que momento con usted para poder explicar sobre lo que estoy diciendo, la tesis que plantea es la tesis que no condena la ruptura final del Estado de Derecho. ¿Sabe qué? No tenemos solución porque usted es lo que hace. Asume las consecuencias de ir a agarrarlo a palo, asume las consecuencias si usted lo va a funar, ¿no es cierto?, en las redes sociales y se van a criticar en contra de usted por historias de nombre, pero yo no he hecho para atrás. Esa es la alternativa, ¿no? Versus la otra alternativa, que es la alternativa, ¿no es cierto?, de sostener que aquí el Estado tiene una oportunidad de oro. La diferencia que hay, creo que comete un error el subsecretario al comparar desde el punto de vista de la gravedad de la lesión jurídica, del homicidio, diciendo que en la misma, estas razones en relación con los delitos sexuales también se podría traspasar al homicidio. No tiene nada que ver. Claro que es muy grave, los dos son extraordinariamente graves, son delitos más graves en el catálogo, pero la diferencia está que la víctima del homicidio está muerta. Y que normalmente, de hecho, el delito que tiene menos cifra negra en Chile es el homicidio, porque es un delito difícil de ocultar. Y por lo tanto las investigaciones parten rápidamente, sea por desaparición, presunta desgracia, lo que sea. Si el problema que tenemos acá no tiene que ver solo con la gravedad civil, señor subsecretario, el problema que existe es que está en la envergadura del daño que termina impidiendo que la persona denuncie los hechos dentro de un plazo que le habilite a solicitar una pena de forma efectiva. Y eso, recuerden, hoy día que está clarísimo en la literatura técnica sobre el tema, es un fenómeno que no solo es chileno, sino que es en todo el mundo exactamente el trauma tan severo, que la persona cuando ya finalmente devela, los abogados le decimos, no, que está todo prescrito, no tenemos nada que hacer. Entonces, esa es la diferencia entre el homicidio y el otro. Del homicidio no hay cifra negra, el homicidio este problema no se presenta, es irrelevante, porque justamente por la característica se pueden ejercer las acciones inmediatamente. En este otro no. En este otro, porque además lo otro que falla, recuerden, la otra falla estructural, todo el Código Penal está estructurado en torno a la base de imaginar, y de este problema de fondo, ¿no? En esta sociedad patriarcal de 1874, el señor Gandarilla y otros que están pensando que el abusador sexual es un extraño. Y, obviamente, igual en esa época que hoy día, sabemos que eso no es así, pero eso era binario.
Y justamente aquí no es solo el daño, sino que tener que salir normalmente a enfrentar al padre, al tío, al abuelo, al profesor del colegio, al hermano mayor, al primo, al cura, no tengo idea, la figura de influencia respectiva que son la abrumadora mayoría de Chile y de toda parte del mundo de quienes cometen estos delitos. No es honesto. Y esto le agrega una dificultad mayor para afectarlo. Entonces, yo creo, señor presidente, no es tolerable en la situación del Estado chileno hoy, no es el mismo 1870. Sostener, que es la tesis del profesor José Salán, mantener el estatus quo hoy día, diciéndole a la gente, le reconocemos que es imposible denunciar antes de muchos años. Pero eso se lo voy a reconocer como moralmente, no, porque jurídicamente no se lo voy a reconocer. Y lo que vamos a tener que hacer es forzar a la jurisprudencia, como acaba de pasar en el caso de la Cadena, en que la jurisprudencia tiene que ser para sacar este problema normativo, hacer este análisis y sea que estos delitos en la práctica no prescriben, porque el daño se sigue produciendo y sacar toda una teoría bien rocambolesca, como la del secuestro permanente, cuando el problema de corregir no lo hace. Así que eso creo que sostener la tesis impresentable. Bueno, ya lo sostuvo el profesor Solano, la profesión que lo hizo en los delitos de menores, pero sostener la tesis es lo que no me parece. Eso se Muchas gracias al profesor Juan Pablo Mosilla. Le vamos a sugerir que mejore un poco su audio, porque tiene ciertos problemas ahí con el audio, pero muchas gracias porque por segunda vez nos ha entregado su punto de vista, se ha hecho cargo también de la opinión del profesor Saliasnik, que es una opinión distinta. Nadie podría decir que no hemos escuchado todas las visiones y las distintas posturas dentro de la doctrina que hemos tenido. Si le parece al presidente titular, el presidente Marco Ilavaca de esta comisión, como todavía tenemos tiempo y veo que hay un amplio consenso en la comisión, no sé si podemos recabar la unanimidad para votar el proyecto en particular el día de hoy, ya que hemos aprobado la idea de legislar. ¿Les parece? Muy de acuerdo, presidente. No sé si hay algún diputado o diputada que se oponga a que votemos en particular. Perfecto. ¿Perdón? Ya. No se opone. No hay oposición. No hay oposición. Muy bien. Muchas gracias, diputado Luciano Cruzco, que así lo entendí también. Entonces, el señor secretario nos va a leer, entiendo que son 2 artículos nomás en particular, que no se han presentado indicaciones, así que vamos a proceder a la lectura y votar en particular el proyecto. Gracias, señor presidente. En efecto, el proyecto ya ha sido votado en general. También se trata de un proyecto que ha sido remitido por los comités en un cierto plazo de 2 semanas que ya hemos excedido, digamos. Muy bien. Entonces, hay 2 disposiciones que corresponde votar en particular, señor presidente. Están en el comparado, que es comparable breve de 2 hojas simplemente. Primero, el proyecto de ley consiste en un artículo primero que reemplaza en el artículo 94 del Código Penal la frase de cuando al momento de la perpetración del hecho de la víctima fuera menor de edad por cualquiera sea la edad de la víctima, de tal manera que el estatuto de la imprescriptibilidad de todos los delitos que se señalan en el artículo 94 bis se aplica no solamente a la víctima menor de edad, sino que también a la víctima cualquiera sea su edad, de acuerdo a lo que propone el proyecto, señor presidente, artículo primero. Si quiere, lo ponemos. Muy bien, o sea, esto se refiere a la acción penal propiamente tal, artículo 94 bis del Código Penal, porque la otra norma en particular del proyecto incide en la norma de la acción civil. Entonces, esta es la norma que declara que no prescribe la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos cualquiera sea la edad de la víctima, y ahí reproduce todo el catálogo de delitos sexuales, tal como lo hicimos con la ley de imprescriptibilidad respecto de los menores de edad, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, señor secretario, si le parece, tome la votación, por favor. Gracias. Artículo primero del proyecto, página 1 del comparado. Don Jorge Alessandri, por favor, que se encuentra online en este momento, don Jorge. Don Jorge Alessandri.
falta espacio, Alessandro. Don Jorge. Diputado, Al final, perfecto. Muy bien. Al final. Ya, muy bien. Señora Cara Cariola está pareada. Don Juan Antonio Coloma no se encuentra. Ahí se va acercando la cámara. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Por la señora Camila Flores, la señora Erika Olivera. Presidente, yo agradeciendo primero a los expositores, especialmente al profesor Hermosilla, que yo creo que ha entendido los tiempos de hoy, voto a favor. A favor, diputada señora Erika Olivera. Don Gonzalo está pareado como principio también con la señora Cariola. Don Diego Ibáñez. Gracias, señor secretario. Bueno, primero que todo, felicitar a los autores de este proyecto, a la diputada Giles presente, a la diputada Olivera y a toda la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y por supuesto que nuestro voto es a favor atendiendo la fisonomía de los delitos y la connotación. Creo que es un avance sustantivo en materia penal para los derechos de las mujeres. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. Gracias, señor secretario. Sí, yo quisiera muy brevemente saludar especialmente a el profesor Hermosilla, pero por segunda vez creo en esta comisión, más que saludar al profesor Hermosilla, a través de él saludar a la figura de su padre, un hombre extraordinario, Nureldin, que fue muy importante en mi formación como periodista, y yo no lo sabía en ese entonces, pero también como legisladora. Y me parece que ha sido crucial su participación en este proyecto y en el anterior proyecto de imprescriptibilidad de los delitos contra menores, en que también fue clave. Pero quisiera también mencionar en esta votación a Nono Sandón, la diputada Sandón, que ha sido persistente y clave para poder llevar adelante este proyecto. Voto a favor. A favor, diputada señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez no se encuentra online. Señora Paulina, no, estuvo un rato, pero no está. Don René Zafirio, por favor. Gracias, secretario. Presidente, creo que son absolutamente aplicables todas las discusiones, debates que hubo en relación con la declaración de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando lo hicimos respecto de menores de edad. No existe, desde mi punto de vista, ninguna razón válida para estimar que respecto de un adulto no se puede aplicar el mismo principio. Dada la naturaleza, las características y el tipo de delito a que se está refiriendo esta excepcionalidad que se establece en relación con la prescripción. El daño, la naturaleza del daño, la prolongación del daño, la intensidad del daño que se causa a una víctima de delitos sexuales mayor o menor de edad hace indispensable que aprobemos este proyecto. Yo quiero agradecer, perdón, secretario, yo quiero agradecer los conceptos del profesor Hermosilla, porque ha tenido el mérito, la virtud de poner en contexto este proyecto. Es decir, nos ha ilustrado en relación a cuál es la naturaleza del Estado que permitía que ocurrieran los abusos que se estimaban naturalizados en la historia de nuestro país y se naturalizaban a partir de normas jurídicas que tenían un valor ético y moral en la época que nadie discutía, pero que hoy evidentemente son absolutamente imposibles de sostener. Esta es otra sociedad, es otro Estado en el que estamos viviendo, y además es otro Estado al que queremos la mayoría llegar. En consecuencia, no puede ser que las instituciones jurídicas se transformen
en una suerte de entidades inamovibles en el tiempo, no obstante las realidades históricas que se vivan sean diferentes. Yo voto con mucho agrado, presidente, a favor de este proyecto. Gracias. A favor de Zafirio, don Leonardo Soto. Voto a favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Señor presidente, en ejercicio, don Matías Walker. Muchas gracias, señor secretario. Con mucho gusto voy a votar a favor de esta norma, que es el corazón del proyecto, que declara imprescriptible la acción penal respecto a todos los crímenes y simples delitos sexuales, cualquiera sea la edad de la víctima. Me sumo al reconocimiento a las autoras y autores, a las diputadas Jimena Sandoni, Erika Olivera, Pamela Giles, Félix González, Andrés Celis. Agradecer especialmente al profesor Juan Pablo Mosilla, que nos ha acompañado y ha acompañado a las víctimas también en juicio, y eso es algo muy importante. Agradecer también al subsecretario de Justicia, que siempre ha estado comprometido con todos estos proyectos de ley en favor de las víctimas de delitos sexuales, y quiero hacer un reconocimiento también a quien hoy día no nos ha podido acompañar porque está de duelo, que es Vinca Jackson, que nos acompañó la semana pasada, a la psicóloga Vinca Jackson, mandarle un gran abrazo a la distancia y solidarizar por su duelo familiar. Así que voto a favor, señor secretario. Gracias, señor Walker. Teníamos pendiente a don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Y, señor presidente, don Marcos Ilavaca. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Unanimidad. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Aprobado por 9 votos a 0. Y nos queda entonces el artículo segundo de la ley 21.160, que dice relación con la renovación de la acción civil. Si le puede dar lectura, señor secretario, y proceder a la votación. Sí, gracias, señor presidente. Sí, incide esta ley, este segundo artículo, efectivamente, en la misma ley, en la ley 21.160, que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los menores. Su título segundo, respecto a la renovación civil, en su artículo segundo, esta disposición permite la renovación de la acción civil por todos los delitos, digamos, tipo sexual, que están aquí enumerados, perpetrados en contra de una víctima menor de edad. De tal manera que la acción civil reparatoria podrá ser reducida sin estar sujeta, ¿cierto?, a plazo de prescripción del Código Civil. El proyecto lo que propone es reemplazar la frase perpetrado en contra de una víctima menor de edad por perpetrado en contra de una víctima, lo que propone el proyecto es eliminar derechamente la frase que dice perpetrado en contra de una víctima menor de edad, de tal manera que se extienda este beneficio a todas las víctimas de estos delitos. No importa su edad. Muy bien. En votación entonces, señor secretario, por Gracias, favor. señor presidente. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Erika Olivera. A favor. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don René Zafirio. A favor, señor A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor. A favor, señor presidente. Señor presidente de la comisión. A favor también, señor presidente. Sí, señor presidente, 900 también por unanimidad aprobada la disposición segunda, última disposición que teníamos del Muy bien. proyecto. Aprobado y despachado el proyecto de me esta toca? comisión. ¿A quién le toca informar, señor A secretario? usted, por orden alfabético. Con mucho gusto, será un honor. Muy bien. Se ofrece la palabra. No sé si hay algo más que se quiera agregar. Sí, diputado Leonardo Soto, por favor. Sí, disculpe, presidente, pero quisiera hacer dos consultas. Una respecto a este proyecto de ley, respecto a su aplicación, una vez que sea promulgado y publicado conforme a la ley, lo que establece la ley,
si va a tener aplicación hacia el futuro o va a tener aplicación retroactiva, como lo hicimos en un proyecto similar hace unos meses atrás. No alcancé a ver cuáles son las normas transitorias, pero me gustaría que me aclararan respecto de su aplicación. Y segundo, presidente, mire, yo tengo interés en presentar un proyecto, esto es como varios en realidad, una reforma constitucional para crear un Ministerio de Seguridad Pública que tenga exclusivamente esa función. Y me pregunto si la Comisión de Constitución habrá tomado alguna decisión respecto a qué vamos a hacer con las mociones que son reformas constitucionales, si las vamos a tramitar o no en circunstancias que en paralelo, en 1 o 2 semanas más, va a comenzar a funcionar la Convención Constitucional, que también se va a abocar a la redacción de una constitución completamente nueva. Yo no sé si hay una definición sobre eso o simplemente vamos a paralizar el funcionamiento de la Comisión de Constitución en lo que se refiere a reformas constitucionales, que es una opción, o igualmente vamos a seguir. Yo no sé si hemos tenido ese debate, si hay alguna idea respecto a los integrantes de la comisión, presidente. Esas son mis 2 consultas. Gracias, diputado Soto. Vamos a ir por parte. A ver, primero hay una propuesta que me parece muy atendible del diputado Ibáñez para que sea la diputada Erika Olivera, que está presente, quien informe el proyecto, y yo con el mayor gusto le cedería mi lugar para que rinda el informe, porque usted es una de las autoras, así que para que usted pueda informar. ¿Le parece? Muy bien. Usted queda como diputada informante. Presidente, diputada yo le agradezco de verdad, porque en mujeres va a informar la diputada Sandón. Fantástico. Aquí ya vemos 3 mujeres autoras de este proyecto. Pero para mí, al igual que para la diputada Giles, para la diputada Sandón, es un proyecto muy importante. Así que yo le agradezco, encantada lo informo. Muy Muchas bien. gracias. Aquí ha sido aceptada su designación. Muchas gracias, diputada Erika Olivera. En relación a las normas de retroactividad, yo quisiera que el señor secretario nos ilustrara. Y aprovechando también la presencia del profesor Hermosilla, tal vez él quisiera entregar algún concepto en relación a lo mismo. Diputado Zafirio. Sí, presidente, es sobre lo mismo. Lo que ocurre es lo siguiente. En el proyecto sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, nosotros aprobamos en la comisión y en la sala la retroactividad de la norma, haciéndola extensiva desde la fecha en que Chile había suscrito el convenio, el convenio internacional sobre derechos del niño. Eso el Senado lo rechazó. Fui parte de la comisión mixta, y en la comisión mixta evidentemente perdimos con los votos de los senadores y de los diputados de la Alianza por Chile, de Chile Vamos, perdón, yo no recuerdo cómo se llaman, no sé si existen todavía, no sé si existen, y no pasó la retroactividad. Y aquí en el proyecto que acabamos de aprobar no existe norma de retroactividad, porque la verdad es que, a lo menos mi impresión es que la viabilidad de hacerlo retroactivo es mínima. Y eso, presidente, y quisiera hacer una pequeña acotación respecto de lo que planteaba el diputado Soto. Yo creo que los proyectos de reforma constitucional no podemos suspenderlos así en términos generales. Yo creo que tenemos que analizar cada uno en su mérito, porque habrá reformas constitucionales que sean importantes de aprobarlas durante el proceso constituyente. Y no sería nada de raro que, dadas las características de la Convención Constitucional, debamos aprobar, despachar algunas reformas constitucionales que tengan, por ejemplo, por objeto hacer más expedito el trabajo de la propia Convención. Lo cito solo a modo de ejemplo. Gracias. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Presidente, con todo el respeto del mundo, y no es una ironía, lo digo de verdad, por su intermedio al diputado Soto y a todos. Por cierto, que aquí podemos discutir lo que se nos dé la gana, en la medida que esté dentro de nuestras potestades.
Pero quiero decir que yo creo que no hay nada que discutir en relación a lo que plantea el diputado Soto, puesto que nosotros tenemos un mandato que estará vigente hasta el último día de nuestro mandato, que entiendo que es en marzo del próximo año, ¿ya? El cual hace que sea parte de nuestras atribuciones el discutir, cuando sea del caso, reformas constitucionales. No me parece que sea algo sobre que tengamos que rediscutir o tomar alguna determinación, puesto que eso está dentro de nuestros, no solo dentro de nuestras tareas y nuestras atribuciones, sino que el mandato que tenemos. Entonces no me imagino, y lo digo cariñosamente y con todo el respeto del mundo, que tuviéramos que discutir el hecho de que haya una constituyente en curso. No merma, toca de ninguna forma nuestro mandato, al contrario, sigue plenamente vigente. Por lo tanto, yo le manifiesto, presidente, no obstante que usted, por supuesto, también tiene todo el derecho de pedirle al secretario que nos ilustre, que en realidad no nos ilustre nadie, porque yo creo que ya estamos suficientemente ilustrados sobre ese punto. De inmediato de inmediato le doy la palabra al diputado Alessandri. Simplemente yo coincido con lo que se ha señalado. Esto ya está resuelto en el acuerdo por la nueva Constitución y en el texto aprobado en la reforma constitucional y redactado por la mesa técnica, donde mientras tengamos una nueva Constitución, porque hay que recordar que lo que hace la Convención Constitucional es una propuesta de nueva Constitución, de texto de nueva Constitución que tiene que ser ratificada por la ciudadanía, referéndum ratificatorio con voto obligatorio. Este Congreso Nacional conserva su poder constituyente derivado establecido en la actual Carta Fundamental. Yo coincido que no hay mucho que discutir al respecto. En relación a el tema de la retroactividad, coincidiendo con lo señalado por el diputado Zafirio, no quiero perder la oportunidad de preguntarle también su opinión al profesor Juan Pablo Mosilla, que todavía lo tenemos entre nosotros. Profesor. Gracias, señor presidente. Tal como señaló el diputado Zafirio, si no se establece siguiente... No se le escucha en este momento tan fuerte. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan mejor? Está bien, Juan Pablo. Ahora sí. Si no se introduce alguna norma especial, la norma va a regir conforme a los principios federales y a la ley sobre efectos retroactivos de la ley, va a regir a futuro, solamente. Pero teniendo presente esta jurisprudencia que ya existe, que ha existido en numerosos casos, tanto civiles como penales, decir que aquí, igual con el sistema actual, en los casos graves por lo menos, hay posibilidad, si uno demuestra que el daño ha persistido, eventualmente de poder instaurar una acción civil, a pesar de formalmente haber pasado, desde que ocurrieron los hechos, haber pasado más tiempo que los 4 años, por ejemplo, en materia civil de responsabilidad contractual. Pero si se quisiera dar un efecto retroactivo a esto, se requeriría una norma especial. Yo en lo personal no lo aconsejo. Creo que eso va a pasar lo mismo que pasó en el Senado y va a dar bote, pero eso ya es tema de ustedes. Pero si no hay norma especial incorporada, esta norma va a regir solo el futuro y va a quedar entregado a interpretaciones jurisprudenciales el ver si hay alguna forma de permitir el acceso a la justicia, como ha ocurrido en algunos. Muy bien, muchas gracias, profesor Hermosilla. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Me quitó un poco las palabras de la boca con su última intervención. Efectivamente, este Congreso tiene que seguir legislando, esta comisión tiene que seguir viendo reformas constitucionales. Hay algunas incluso de nuestra autoría que esperamos que se pongan en tabla. Y además existe, como usted bien decía, presidente, el plebiscito ratificatorio. Por lo tanto, puede que la constitución del presidente Lagos nos siga rigiendo por 30 años más, si ese plebiscito, el resultado de la ciudadanía fuera negativo. Entonces, lo otro sería cerrar esta comisión por fuera con candado, y evidentemente ese no es el mandato. Entonces, una cosa es meterse en las reglas de organización de la convención, que eso podría no ser recomendable porque ya va a empezar a funcionar el 4 de julio, pero eso es opinable.
Y otra cosa es que tenemos que seguir haciendo nuestra pega hasta el 11 de marzo, de todas maneras, con todas las facultades. Gracias, presidente. Muchas gracias por su aclaración, diputado Jorge Alessandri. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, al subsecretario de Justicia, al profesor Juan Pablo Mosilla, al profesor Gabriel Saliasnik, que tuvo una postura distinta, pero la pudo exponer, tuvo que retirarse antes, a todas las diputadas y diputados de la comisión. Para mí ha sido realmente un gusto, un honor volver a presidir esta comisión por algunos minutos, así que muchas gracias al presidente titular, diputado Isla Vaca, por haberme dado esta oportunidad de ser presidente accidental nuevamente por algunos minutos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.